Buenos días, soy Ricardo Gaibor. Hoy les voy a hablar sobre las cardiopatías congénitas, enfocándome primeramente en una introducción, luego aspectos epidemiológicos y posteriormente en la comunicación interauricular, que es una de las cardiopatías congénitas más frecuentes. Entre las cardiopatías congénitas vamos a tener que son alteraciones en la estructura o en la función del corazón que estaban a estar presentes desde el nacimiento. Sin embargo, es importante mencionar que no todas se diagnostican al momento de nacer. Algunas pueden pasar desapercibidas durante años y descubrirse incluso en la edad adulta. Estas anomalías se van a producir durante el desarrollo embrionario del corazón, es decir, que mientras que el feto se está formando, alguna de sus estructuras no se desarrolla correctamente. Como consecuencia, también puede alterar el flujo normal de la sangre, lo que va a influir tanto en el funcionamiento del corazón como en el desarrollo del resto del sistema cardiovascular. En cuanto a la epidemiología, vamos a tener que las cardiopatías congénitas van a presentar una de las malformaciones más frecuentes. Se van a presentar aproximadamente en un 0,8% de los 0,8% de los pacientes vivos, de los nacimientos vivos, lo que equivale a cerca de un 8 cada 1000 recién nacidos. Además, alrededor del 25% de los lactantes con cardiopatías congénitas importantes van a presentar otras anomalías fuera del corazón, conocidas como anomalías extracardíacas. De estos pacientes, aproximadamente un tercio tiene algún síndrome genético asociado. Pero gracias al desarrollo de de la cardiología pediátrica, del diagnóstico precoz y de las técnicas quirúrgicas avanzadas, actualmente más del 90% de estos niños con cardiopatías congénitas van a lograr sobrevivir hasta la edad adulta. Esto ha permitido que existan incluso más eh, adultos que niños viviendo con este tipo de enfermedades. Otro concepto importante es el de las cardiopatías congénitas críticas del recién nacido. Se van a considerar críticas aquellas malformaciones que ponen en riesgo la vida durante los primeros días o semanas de vida. Estas van a requerir un diagnóstico rápido y tratamiento inmediato. Generalmente va a ser mediante cirugía o cateterismo, ya que estas pueden inducir o producir una hipoxemia grave, insuficiencia cardíaca o incluso un shock cuando ocurre el cierre fisiológico del conducto arterioso. Ahora vamos a pasar a la comunicación interauricular. La comunicación interauricular va a consistir en la presencia de un orificio en el tabique que va a separar la aurícula derecha con la aurícula izquierda. Debido a que la presión de esta aurícula izquierda va a ser mayor que la de la derecha, va a haber un paso de sangre desde la izquierda hacia la derecha, formando un cortocircuito de izquierda a derecha. Este paso anormal de sangre va a aumentar el flujo hacia el ventrículo derecho y hacia la circulación pulmonar. Esto va a generar una sobrecarga de volumen en las cavidades derechas. Con el paso de los años, esta sobrecarga puede producir una dilatación en la aurícula y del ventrículo derecho, además de favorecer apariciones de arritmias y una hipertensión pulmonar. En casos mucho más avanzados, cuando la hipertensión pulmonar se vuelve muy importante, este sentido de cortocircuito puede invertirse, pasando en vez de ser de izquierda a derecha, a ser de derecha a izquierda. Esto puede provocar cianosis, que va a corresponder al síndrome conocido como síndrome de Eisenmenger, que va a ser una complicación grave de la enfermedad. Van a existir cuatro variantes principales de la comunicación auricular. La más frecuente vamos a tener la comunicación interauricular tipo ostium secundum, también la tipo ostium primum, la del seno venoso y la del seno coronario, que esta última va a ser la menos frecuente. Respecto al cuadro clínico, vamos a tener que muchos pacientes van a permanecer completamente asintomáticos durante la infancia, especialmente cuando este defecto es pequeño. Sin embargo, en la edad adulta suelen aparecer síntomas como disnea de esfuerzo, fatiga, palpitaciones e intolerancia al ejercicio. Esto es debido al aumento progresivo de la sobrecarga del corazón derecho. Cuando la enfermedad evoluciona sin tratamiento, pueden desarrollarse complicaciones como la insuficiencia ventricular derecha, hipertensión pulmonar y en algunos casos más severos la cianosis por la inversión del cortocircuito. En cuanto al electrocardiograma o el EKG, los hallazgos más frecuentes van a incluir la desviación del eje eléctrico hacia la derecha, el bloqueo de rama derecha
En algunos pacientes va a haber arritmias auriculares, como la fibrilación auricular, aleteo auricular. Además, si ya existe una hipertensión pulmonar, también pueden observarse signos de hipertrofia ventricular derecha. Y finalmente, en la radiografía de tórax suele observarse una cardiomegalia. Esto va a ser por la dilatación de las cavidades derechas, aumento también del tamaño del tronco y de las cavidades. Entonces, continuando con la exposición, Kevin Briones les va a hablar sobre la comunicación interventricular. Vamos a ver que esto es una cardiopatía congénita caracterizada por la presencia de un defecto en el tabique interventricular que va a permitir el paso de sangre entre ambos ventrículos, generando un cortocircuito de izquierda a derecha y alteraciones hemodinámicas de diversa magnitud. En su etiología vamos a tener que la comunicación interventricular se produce por una alteración en el desarrollo embrionario del tabique interventricular y puede presentarse tanto de forma aislada o asociarse a otras cardiopatías congénitas. Entre estos vamos a tener alteraciones cromosómicas, como el síndrome de Down, vamos a tener síndrome de George, infecciones congénitas, diabetes materna y el consumo de alcohol, tabaco y algunos medicamentos durante el embarazo. Entre sus fisiopatologías sabemos que este va a permitir el paso de sangre del ventrículo izquierdo al derecho, lo que origina un cortocircuito de izquierda a derecha. Esto va a producir un aumento del flujo sanguíneo pulmonar, un incremento de retorno venoso desde la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, y posteriormente va a producir una sobrecarga de volumen que compromete la función cardíaca. Durante la primera semana de vida, la resistencia vascular pulmonar disminuye progresivamente, lo que favorece el aumento del cortocircuito y, en consecuencia, la aparición de alteraciones hemodinámicas. La sobrecarga de volumen produce un aumento de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo y con el tiempo puede aparecer una disminución en la función contráctil y del gasto cardíaco. Entonces, este incremento persistente del flujo pulmonar puede ocasionar remodelación vascular pulmonar, hipertensión pulmonar y, en los casos más avanzados, un síndrome de Eisenmenger. Eh, en el cuadro clínico vamos a tener las manifestaciones clínicas que van a depender del tamaño del defecto. Cuando es pequeña vamos a ver que la mayoría de los pacientes permanecen asintomáticos y presentan un crecimiento y un desarrollo normal. Cuando es moderada, va a haber un aumento del flujo sanguíneo pulmonar y provoca la aparición de signos y síntomas relacionados con la insuficiencia cardíaca. Entre estos vamos a tener la fatiga, taquipnea, diaforesis, dificultad para la alimentación e incluso hipertensión pulmonar. Y cuando es grande, la repercusión hemodinámica es mucho mayor, por lo que aparecen signos de insuficiencia cardíaca congestiva, entre ellos el retraso del crecimiento, hepatomegalia, hipertensión pulmonar y en etapas avanzadas puede producirse cianosis o aparecer la cianosis. Em, en las variantes vamos a tener que se va a basar en la localización del defecto dentro del tabique interventricular. Según su clasificación anatómica, vamos a ver que vamos a tener una comunicación interventricular perimembranosa, que esta es la variante más frecuente y representa el 75 al 80% de los casos. Esta se localiza en la porción membranosa del tabique interventricular y se encuentra delimitada por el anillo tricuspidio, el tabique muscular y el anillo aórtico. Este puede asociarse con el prolapso de las valvas aórticas y ocasionar insuficiencia aórtica. Cuando es muscular o septotrabeculado, esta corresponde al 5 a 20% y se localiza en cualquier región del tabique muscular. Y una de las características más importantes es la posibilidad del cierre espontáneo. En el caso del septo de entrada, este representa alrededor del 5 al 8% y se localiza cerca de las válvulas auriculoventriculares. Y en el caso de la subarterial o de salida, este representa el 5 a 7% y se ubica cerca de las válvulas semilunares y se asocia frecuentemente con el prolapso de la válvula. En los hallazgos del electrocardiograma, en el caso de ser pequeña, vamos a ver que esta no representa un electro, no hay mayor detalle en el electro, mientras que cuando es moderada vamos a ver signos de hipertrofia del ventrículo izquierdo y crecimiento de la aurícula izquierda. Cuando es grande vamos a ver hipertrofia biventricular, alteraciones del eje eléctrico y signos de hipertensión pulmonar. En el caso eh, de la radiografía de tórax, vamos a ver que este permite evaluar el tamaño cardíaco y la repercusión del aumento del flujo sanguíneo. En caso de ser pequeña, vamos a ver una radiografía normal. En cambio, cuando es moderada o grande, podemos ver cardiomegalia, dilatación de la arteria pulmonar, aumento de la trama vascular y signos de hipertensión pulmonar. Y aquí nos permite ver también el síndrome de Eisenmenger, donde vamos a ver dilatación de las arterias pulmonares y disminución de la vascularización pulmonar periférica.
Entre sus métodos diagnósticos vamos a ver que este se va a basar en la historia clínica, la exploración física y las actividades complementarias. En la exploración física, lo más característico es el soplo o lo sistólico, que se va a escuchar con mayor intensidad en tercer y cuarto espacio entre el costal izquierdo. También vamos a tener el fremito palpable, taquimia y los signos de insuficiencia cardíaca. Los métodos diagnósticos también vamos a tener el electrocardiograma, la radiografía de tórax. Y lo más importante es el estudio del ecocardiograma, donde vamos a ver que este va a evaluar el tamaño de la comunicación, mide la magnitud del cortocircuito y permite valorar la presión pulmonar. En el tratamiento vamos a ver que este va a depender del tamaño del defecto y de la repercusión hemodinámica. En caso de ser pequeñas, vamos a tener la observación, seguimiento clínico y en muchos casos el defecto se cierra espontáneamente. Cuando es moderada, vamos a tener una restricción moderada del consumo de sodio, administración de diuréticos, uso de fármacos y IECAS y el tratamiento de infecciones respiratorias. Y cuando es grande, el tratamiento farmacológico va a estar dirigido a la insuficiencia cardíaca y la corrección quirúrgica. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Yo soy Luis Camposano y ahora les voy a hablar sobre la coartación de la aorta. Bueno, esto principalmente es una cardiopatía congénita en la que existe un estrechamiento normal de la aorta por por la inserción cerca de, por aquí la coartación del istmo aórtico y por la inserción del conducto arterioso en la zona aórtica y la zona y la aorta descendente. Bueno, principalmente esto va a obstruir el flujo sanguíneo propiamente por la obstrucción al ventrículo izquierdo y la circulación sistémica. Esto va a aumentar la poscarga del ventrículo izquierdo y lo cual va a producir una hipertrofia ventricular izquierda propiamente. Esto va a disminuir el flujo de la perfusión a la mitad del cuerpo y favorece el desarrollo de la circulación colateral. Bueno. En este caso vamos a tener unas variantes. Por ejemplo, tenemos la coartación localizada, que es la más frecuente. Tenemos el estrechamiento que esta va a provocar un estrechamiento focal en el istmo aórtico, lo cual va a disminuir la perfusión sanguínea. Cuando hay una hipoplasia tubular, esta en cambio es el segmento más largo y estrecho del callado aórtico, como podemos ver, y la interrupción del callado aórtico, que esta en cambio va a ser una discontinuidad completa en el arco aórtico. Vamos a tener sobre la clínica de estos pacientes un cuadro clínico diferente para recién nacidos y para niños y adultos. Para recién nacidos van a tener insuficiencia cardíaca cuando se cierre el conducto arterioso. Va a haber shock y va a haber mala perfusión sistémica, acidosis y oliguria. En estos pacientes también vamos a tener que los pulsos, va a aumentar la presión y los pulsos van a sentirse más fuertes en los miembros superiores y en los miembros inferiores casi no se van a sentir. En niños y adultos va a haber una hiperfusión, una hipertensión arterial en miembros superiores y pulsos femorales débiles o ausentes, como ya comenté. Bueno, va a haber claudicación o fatiga en miembros inferiores y cefalea, epistaxis e hipertensión y soplo sistólico interescapular. Bueno, hablando un poco más sobre el EKG, en este caso va a haber hipertrofia ventricular izquierda y en las ondas R vamos a tener en derivaciones de 1, ABL, B5 y B6, vamos a tener que van a haber ondas R altas. Bueno, como podemos ver. Ya. En neonatos también puede ser normal o de repente mostrar una hipertrofia ventricular derecha y los cambios dependen de la gravedad del estado del paciente y de la edad. Sobre los cambios de la radiografía, vamos a tener aquí el signo del 3 que va a ser una indentación del borde inferior de la aorta descendente. Vamos a tener aquí también, como se puede ver, unas muescas costales, que es una erosión del borde inferior de las costillas por la circulación colateral intercostal propiamente, y una cardiomegalia basándonos en la línea media, vamos a ver que esta corazón está aumento de tamaño por la insuficiencia cardíaca y compromiso importante de esta. Bueno, y hablando más sobre la persistencia, ahora sobre la persistencia del conducto arterioso, este en cambio va a ser después del nacimiento del paciente, eh, que no se va a cerrar correctamente y esta va a producir un cortocircuito izquierda a derecha. Esto debido a que la aorta o sea, una comunicación de la aorta hacia la arteria pulmonaria. Y esto va a aumentar por ende el flujo pulmonar y va a generar sobrecarga, aumento de volumen, etcétera, del ventrículo izquierdo y de las cavidades cardíacas izquierdas de todo eso. Bueno, si no se trata, esto puede evolucionar a un síndrome más complicado que es o sea, primero evoluciona a una hipertensión pulmonar y luego puede llegar a ser el síndrome de Eisenberg, ¿ya?
Vas a tener variantes cuando es más pequeño, más moderado y grande el conducto arterioso. Cuando es pequeño, esto va a significar que hay una repercusión significativa, o sea, un conducto pequeño. Hemodinámicamente significativo, esto ya va a ser cuando hay una persistencia del conducto moderada y hipertensión pulmonar, que es el síndrome de Eisenberg cuando ya comenté en el estadio grave. La clínica de estos pacientes, en cambio, va a ser generalmente en pacientes neonatos asintomático, ¿ya? Y el conducto arterioso moderado o grave va, en este caso, va a producir síntomas más significativos como disnea, fatiga, mala ganancia ponderal, o sea, de peso en lactantes, infecciones respiratorias frecuentes por lo de la arteria pulmonar, insuficiencia cardíaca cuando el paciente ya su cortocircuito es importante. Y el hallazgo típico que es soplo maquinario en forma de enfoque pulmonar izquierdo, que esto va a depender del tamaño y de la intensidad del conducto, de la persistencia del conducto. Bueno, sobre el EKG puede ser normal, como podemos ver aquí, cuando el conducto es pequeño, en este caso. La hipertrofia ventricular izquierda es algo común encontrar en estos pacientes y hipertrofia biventricular cuando la hipertensión pulmonar está avanzada, o sea, ya en el caso de cuando el conducto es grande. Los cambios también dependen del tamaño del conducto y la situación hemodinámica del paciente. Sobre la radiografía de estos pacientes vamos a tener una dilatación del tronco de la arteria pulmonar. Vas a tener el aumento de vascularidad pulmonar y una cardiomegalia también, pero esta vez por una sobrecarga de volumen en las cavidades izquierdas. Si el conducto es pequeño, la radiografía puede verse normal y ocultarnos esto. Ya es importante diagnosticar a estos pacientes a tiempo porque mientras más tiempo pase, el conducto puede aumentar de tamaño y se pueden prevenir las complicaciones de esta enfermedad, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar y el propio síndrome de Eisenberg. ¿Ya? El tratamiento de este sería la cirugía, o sea, perdón, un cateterismo de manera invasiva, pero dependiendo del tamaño y las características propias del conducto. Gracias. Soy Lidia Campuzano y continuaré con la tetralogía de Fallot, que es la cardiopatía congénita sinótica más frecuente después del periodo neonatal. Su origen es multifactorial, involucrando factores genéticos que alteren el desarrollo cardíaco y asociándose a síndromes genéticos como el síndrome de Down y factores ambientales maternos. Normalmente, las células de la cresta neural cardíaca son las que migran y participan en la división del tronco arterioso común en aorta y en arteria pulmonar, alineándose también con el tabique interventricular para poder formar dos ventrículos independientes. En la tetralogía de Fallot esto no ocurre y hay una desviación anterosuperior del tabique, lo que explica los cuatro componentes clásicos. Primero, la estenosis pulmonar, que es una de las más importantes. Como el septo invade ese espacio de la vía pulmonar, se estrecha y el flujo sanguíneo tiene resistencia para poder llegar a la arteria pulmonar. La comunicación interventricular debido a ese desplazamiento que provoca la comunicación y esta no es restrictiva, por lo tanto las presiones ventriculares se llegan a igualar y la dirección del flujo dependerá de cuál de los dos circuitos ofrece mayor resistencia, si el pulmonar o el sistémico. Cabalgamiento de la aorta debido al desplazamiento provoca el cambio de la posición de la raíz aórtica, situándose sobre ambos ventrículos, recibiendo así sangre oxigenada como desoxigenada hacia la circulación sistémica. La hipertrofia ventricular derecha, que es producto de las presiones que debe generar el ventrículo para vencer la estenosis pulmonar. Hemodinámicamente, depende de la relación entre la resistencia que ofrece ese tracto de salida del ventrículo derecho y la resistencia vascular sistémica. En la tetralogía de Fallot cianosante o clásica hay una mayor obstrucción, por lo tanto menor saturación de oxígeno y cianosis. La hipoxia desencadena mecanismos compensadores como policitemia secundaria, viscosidad sanguínea, favoreciendo a la trombosis y accidente cerebrovascular, desarrollando también circulación colateral e hipocratismo digital. En la tetralogía de Fallot rosada hay una obstrucción mínima, se mantiene la oxigenación arterial, por lo tanto no va a haber una cianosis evidente. Como la resistencia será menor, se establecerá un shunt de izquierda a derecha que puede evolucionar hacia la forma clásica de la enfermedad, por lo tanto no es estable. La crisis de hipoxia o TED spells se produce como un espasmo del músculo infundibular que llega a incrementar la obstrucción. Este puede ser desencadenado por llanto intenso o cualquier situación que llegue a provocar la liberación de catecolaminas. El niño presentará un inicio brusco de cianosis, llanto inconsolable e incluso puede llevar a la muerte por hipoxia cerebral. Una de las características clásicas es la adopción de la posición de cuclillas o genopectoral que llega a aliviar los síntomas. Clínicamente es variable y dependerá del grado de estenosis pulmonar y los pacientes recién nacidos con una obstrucción leve pueden parecer sanos
El hallazgo característico será un soplo cardíaco o una disminución de la saturación de oxígeno en el tamizaje. Si ya la obstrucción es grave, desarrollarán cianosis sin signos importantes de dificultad respiratoria. En la lactancia habrán signos de cianosis progresiva y dificultad para la alimentación. Y a medida que el niño crece, la hipoxemia crónica produce adaptaciones como el hipoglatismo digital y las crisis hipercianóticas. En adolescentes y adultos que no están diagnosticados o tienen formas leves, pueden parecer asintomáticos y predominar la intolerancia al ejercicio y la disnea del esfuerzo. En la exploración física, la inspección revelará cianosis, hipocretismo digital, un retraso en el crecimiento. A la palpación puede detectarse un pulso parasternal derecho secundario hacia hipertrofia ventricular derecha. En la auscultación, un soplo sistólico y activo de intensidad variable. En el foco pulmonar, por el flujo turbulento que tiene que atravesar el tracto de salida pulmonar estenosado. Durante una crisis hipercenótica, este soplo puede llegar a desaparecer. Y el segundo ruido cardíaco, que suele encontrarse único o como un componente pulmonar disminuido. Entre las variantes de la tetralogía de Fallot está la clásica, la tetralogía de Fallot rosada, con atresia pulmonar que impide totalmente el paso de la sangre, con una válvula pulmonar ausente, donde durante cada sístole habrá regurgitación, y esto produce una importante sobrecarga de volumen. Una pentalogía de Fallot, donde se asocia con comunicación interauricular, y la tetralogía de Fallot asociada a un canal auriculoventricular muy frecuente en pacientes con síndrome de Down. Y otras anomalías asociadas como anomalías coronarias o persistencia del conducto arterioso, entre otras. Entre los hallazgos del EKG dependerá del grado de hipertrofia ventricular derecha que se manifieste. Habrán ondas R altas en V1 y V2, ondas S profundas en V5 y V6, y una relación entre la onda R y la onda S mayor a 1 en V1. Y estos son hallazgos típicos de la hipertrofia ventricular derecha. Habrá una desviación de ese eje eléctrico hacia la derecha, con un crecimiento auricular derecho, ondas P altas y picudas, especialmente en D2, D3 y AVF. Y en pacientes que han sido sometidos a una corrección quirúrgica puede aparecer un bloqueo completo de la rama derecha como consecuencia de esa manipulación quirúrgica. El hallazgo radiológico clásico será la silueta cardíaca en forma de bota o sueco. Esta imagen aparecerá por la hipertrofia del ventrículo derecho que producirá una elevación del ápex cardíaco y también por la concavidad del arco pulmonar. Habrá una hipovascularización pulmonar donde los vasos pulmonares presentan menor calibre y por lo tanto son menos visibles en la radiografía. El índice cardiotorácico puede permanecer normal o únicamente habrá una cardiomegalia leve. En la ecocardiografía será el estudio de elección para poder confirmar la tetralogía de Fallot, ya que permite identificar alteraciones anatómicas y funcionales. Y el tratamiento será definitivo mediante la cirugía y suele realizarse durante el primer año de vida y debe realizarse un seguimiento a largo plazo para que se puedan estudiar riesgos de insuficiencia pulmonar residual y arritmias. Ahora pasamos a conversar sobre la malformación de Epstein, una cardiopatía congénita poco frecuente que afecta sobre todo a la válvula tricúspide, ¿no? Esta enfermedad está caracterizada por un desplazamiento hacia el ápex del corazón de los velos posterior y septal de la válvula tricúspide. Como consecuencia, esto como consecuencia, el ventrículo derecho como tal va a dejar de comportarse como ventrículo y pasará a comportarse como una extensión, una parte de la aurícula derecha. A este fenómeno se le conoce con el nombre de atrialización del ventrículo derecho. Desde el punto de vista fisiopatológico ahora, esta alteración produce una insuficiencia tricuspidia bastante importante, ya debido a que la válvula no logra cerrar, no logra coaptar de manera correcta, ¿ya? Esto va a llevar a reflujo de sangre hacia la aurícula derecha, dilatación de la aurícula derecha y dando como resultado disminución del gasto cardíaco. Y en muchos pacientes que presentan foramen oval permeable, va a favorecer un shunt o un cortocircuito de derecha a izquierda, ¿ya? Llegando a manifestarse con cianosis en estos pacientes. Ahora, en cuanto al cuadro clínico, la presentación es muy variable dependiendo de la gravedad del defecto, llegando a manifestarse con síntomas como disnea de esfuerzos, encontramos fatiga, intolerancia al ejercicio, palpitaciones en algunos casos, y en el caso de que ya la condición esté bastante avanzada, signos de insuficiencia cardíaca también se hacen presentes. Ahora, en cuanto a las variantes anatómicas, la clasificación más utilizada es la de Carpentier, que divide la enfermedad en 4 fases, o en 4 estadios, podríamos mencionarlo: A, B, C y D, siendo el A el que conserva mayor función ventricular y siendo la D aquella forma más severa, con una válvula gravemente dañada y mínima función ventricular. En el electrocardiograma es frecuente encontrar ondas P altas que indican el crecimiento de la aurícula derecha, además de bloqueo completo de rama derecha, desviación del eje cardíaco hacia la derecha y en algunos pacientes
el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Ahora, en cuanto a la radiografía de tórax, vamos a observar una cardiomegalia bastante importante debido al crecimiento de las cavidades derechas, ¿ya? Además de esto, vamos a poder observar una disminución de la vascularización pulmonar debido a aquellos casos en los que se presente aquel shunt de derecha a izquierda, es decir, el foramen oval esté permeable y existe este shunt de derecha a izquierda que va a acompañarse de cianosis también. Finalmente, el método diagnóstico de elección en estos casos será el ecocardiograma transtorácico, ya que nos permite visualizar el desplazamiento de la válvula tricúspide hacia el ventrículo derecho, nos permite evaluar el grado de insuficiencia valvular y asimismo nos permite evaluar la capacidad funcional del ventrículo derecho. Para finalizar, tenemos ciertas ideas resumidas. Entre ellas, bueno, pues la primera conclusión que tenemos es que las cardiopatías congénitas representan un grupo muy amplio de enfermedades presentes desde el nacimiento. Aunque todos afectan la estructura del corazón, cada una posee una fisiopatología, manifestaciones clínicas y tratamiento diferentes, por lo que el diagnóstico siempre debe individualizarse. La segunda conclusión es que las cardiopatías más frecuentes que revisamos, como la comunicación interventricular, la persistencia del ductus arterioso, tetralogía de Fallot y anomalía de Epstein, producen alteraciones hemodinámicas distintas, algunas por sobrecarga de volumen, otras sobrecarga de presión y otras disminuyendo la oxigenación sistémica, ¿ya? Por lo que la presentación clínica de cada paciente siempre será diferente. La tercera conclusión corresponde a los aspectos epidemiológicos. Las cardiopatías congénitas constituyen las malformaciones congénitas más frecuentes y afectan aproximadamente entre 8 a 12 recién nacidos por cada 1000 nacimientos vivos. Gracias al diagnóstico prenatal, la cirugía fetal y los avances en cirugía cardiovascular pediátrica, se ha mejorado de manera consistente aquel tratamiento y aquella calidad de vida en estos pacientes. Finalmente, la última conclusión es que estas enfermedades requieren un enfoque multidisciplinario. El trabajo conjunto entre pediatras, cardiólogos, cirujanos cardiovasculares, genetistas es esencial para lograr un diagnóstico temprano, un tratamiento oportuno y un seguimiento adecuado de estos pacientes, mejorando así, como lo mencioné, la calidad de vida y la expectativa de vida de estos pacientes.